Hablamos mucho sobre la exclusión y es uno de esos términos que forman parte del catálogo de nuestras indignaciones, del catálogo moral de nuestras indignaciones. Y no nos preguntamos a veces lo suficiente por qué quiere decir dejar a alguien por fuera, dejarlo por fuera de nuestra vida, dejarlo por fuera de nuestros circuitos sociales. En el suelo de la exclusión, en el fondo de la exclusión, está el habitante de la calle. Y el habitante de la calle es quien, desde luego, duerme en la calle, pero también hay otras personas que habitan la calle más que otras y que no necesariamente viven y duermen en la calle todo el tiempo, como los vendedores ambulantes, como los mendigos, como los recicladores, personas que trabajan en la calle, que tienen un trabajo que los obliga a moverse constantemente por el afuera. Para entender qué es la exclusión deberíamos reflexionar y entender qué es el espacio público, qué es el espacio que nos pertenece a todos y donde todos debemos hacernos presentes. Y es un tema del que, si duro en este programa, espero hablar más de 2 veces en el futuro. Hoy quiero concentrarme en estas personas que ocupan más que otras el espacio público y que tienen todo el derecho de disfrutar del espacio público y de suplir todas sus necesidades en él. Mucha gente ignora que la vida en la calle es una opción de vida protegida constitucionalmente. Entonces, nadie tendría por qué estarse quejando o estar protestando o estar denigrando de las personas que viven y duermen en la calle y tampoco, desde luego, de las personas que trabajan en la calle. Pero hay un gran problema con los habitantes de la calle, hay un problema que los afecta a ellos y es que no hay baños públicos en la ciudad. En Bogotá hay poquísimos baños públicos, se calcula que hay 7.42 por cada 100.000 habitantes. No sé muy bien y sabemos, y me imagino que las personas que me están oyendo tampoco entienden muy bien qué significa esto, cuántos baños necesita cada habitante, etcétera. El caso es que, aparte de las cifras, no hay suficientes baños públicos. De hecho, muchos bogotanos no hemos visto nunca baños públicos en Bogotá. Sin embargo, las personas que no volvemos a nuestra casa a defecar o a orinar y que están trabajando no en un lugar cerrado de trabajo, sino en la calle, pues no tienen dónde hacer esto. Y si lo hacen en el espacio público, son multadas o se los sanciona con una participación en programas educativos de convivencia, lo cual pues es igual de inconducente a nada y de humillante que una multa. Y como la multa no se les puede cobrar muchas veces, se crea un escenario que se presta para imponer sanciones paralegales, es decir, para maltratos y sanciones pues, de la fuerza pública contra los habitantes de la calle. Todo esto para decir que se necesita que haya baños públicos en Bogotá. Se necesitan muchas medidas para recuperar el espacio público y para educarnos a todos en qué es espacio público, porque ese es el punto cero de la convivencia. O sea, a partir de entonces podemos empezar a convivir. Tenemos que pensar en el espacio público para pensar en la propiedad, en los límites de la propiedad, para pensar también en privacidad. Y una cosa muy interesante es considerar que en el espacio público podamos tener un respeto a nuestra privacidad. Y qué mejor símbolo de eso que la existencia de baños públicos en donde una persona que no tiene dónde hacerlo pueda estar sola un momento, estar a resguardo un momento, además de hacer sus necesidades fisiológicas y de limpiarse, por ejemplo, si quiere limpiarse. Entonces, pues esto es un llamado para que se reconozca la inconstitucionalidad de las sanciones a las personas que hacen sus necesidades fisiológicas, bueno, que cagan o que orinan en la calle, porque no hay más donde hacerlo, porque además en muchos de estos baños públicos que existen, que son poquísimos, resulta que se prohíbe explícitamente la entrada de habitantes de la calle, haciendo así una diferenciación entre las personas que viven en la calle y las que no vivimos en la calle, lo cual sí que es inconstitucional. Entonces, repito, este es un llamado para que no se sancione más esto
y para que por favor se construyan baños públicos y se construyan en una ciudad en la que llueve tanto como en esta y en una ciudad tan fría como esta, que se construyan algunos resguardos donde las personas que viven en la calle simplemente puedan entrar, ya sea al baño o a estar un momento adentro. Si pusiéramos eso en muchos puntos de la ciudad y en los puntos en donde vive población de distintos estratos, pues sería eso una contribución a la igualdad y al respeto de los derechos enorme, por más simple que suene y por más pequeño que suene, estar hablando pues, de dónde defecar y de dónde orinar en este rato. La ONG Temblores sacó un informe hace un tiempo que se llama Algo huele mal, y es un informe buenísimo sobre este asunto. Y tiene un prólogo que a mí me gusta mucho, entre otras cosas porque lo escribí yo, y lo voy a leer entonces, que es sobre habitantes de la calle y sobre todo este problema. Dice: yo tengo un cuerpo adicional a mi cuerpo, mi casa que cubre mi carne. Otro anterior a mí construyó el lugar que habito. Las casas que yo haya ocupado durante mi vida durarán más que mi identidad y probablemente en ellas vivirán personas a quienes no conoceré. Tener una casa constituye un vínculo con el tiempo sucesivo, con la historia, y constituye una garantía de propiedad y de privacidad. Tener una habitación cerrable significa que lo mío, no solo lo que poseo, sino también mucho de lo que me atañe, mis cosas y mis acciones, está protegido y controlado. Tener un techo hace que yo pueda salir y volver a entrar y que exista un lugar donde no soy visible para todos. Quienes no vivimos en la calle volvemos cada día a un útero. Podemos seguir en parte sin nacer en ese amparo radical uterino que es también la irresponsabilidad radical frente al mundo. Volver a una casa no es solo poder guarecerse, sino también poder ocultarse. Quienes no vivimos en la calle somos intermitentes, visibles e invisibles, salidos al mundo y todavía no natos, ajenos al mundo. Quien no tiene una casa donde vivir, no solo permanece expuesto más que otros a la agresión y a la precariedad, sino que también tiene una visibilidad mayor y una más plena implicación con la realidad visible. Quien vive en la calle, bajo el ojo del cielo, bajo el sol, nos plantea una pregunta sobre la franqueza y la verdad a quienes vivimos en casas y podemos ocultarnos. Tal vez tendemos a rechazar a quien no vive en una casa porque él o ella no vuelve al útero simbólico cada día, sino que sí ha nacido. Y nos muestra a los otros nuestra debilidad y nuestra gestación perpetua. Quien vive en la calle es de muchas maneras una persona liberada del resguardo de los símbolos. Es quien ya salió a la luz, quien sí fue dado a luz. Quizás tememos al mendigo y al reciclador, a los de afuera, porque nos recuerdan que buena parte de la actividad cotidiana de quienes tenemos casa y vivimos en la luz indirecta es el disimulo. La habitante de la calle conoce algo que yo no conozco, una temporalidad que no es la sucesiva y sucesoria de las casas y las generaciones, una temporalidad que la alía con el presente. Debería suscitarme curiosidad ese conocimiento del tiempo, esa intemperie de las habitantes de la calle y llevarme a encontrar, más allá de la piedad, un respeto por ellas, surgido de la imaginación y del asombro ante una libertad, ante un haber salido, distinta de la de las caseras y los caseros. He dicho antes que quienes vivimos en casa tenemos dos cuerpos, el nuestro y uno más externo, la casa. Defeca nuestro cuerpo por necesidad y defeca nuestra casa de maneras inevitables y también de maneras innecesarias. Me refiero a que producimos basura excesiva. Desperdiciamos sin cesar y el desperdicio es la actividad menos congruente de cuantas realiza un ser humano. Las personas que viven en la calle no suelen incurrir en la irresponsabilidad del desperdicio. Muy por el contrario, suelen recoger el desperdicio de quienes vivimos en casas. Piden el dinero que nos sobra, en el caso de los mendigos, y en el de los recicladores recogen nuestra basura para darle un destino más cuidadoso y racional que el de la indiscriminada acumulación. Parecerá contradictorio, pero de esa manera las personas que viven en la calle administran nuestra casa, nuestra economía, suplen nuestra responsabilidad, nos cubren, son nuestro techo. La tradición literaria ha asimilado frecuentemente al mendigo con el rey.
Ambos son parte de la sociedad, pero no están dentro de ella, sino en su margen y conteniéndola. Los dos trabajan, pero su subsistencia es inextricable de lo que los demás producen. Los dos gozan de una perspectiva distinta de la del resto de los hombres. Cuando el rey Odiseo vuelve por fin a su isla, a su reino y su palacio, lo hace bajo la forma de un mendigo errabundo. Que la literatura haya insistido en la equivalencia del rey y el mendigo en un mismo cuerpo nos señala que la construcción de la integridad de la persona pasa por el descubrimiento de la igualdad entre los aparentes extremos de la condición social, por la conciencia de que cada uno es el rey y el mendigo. Repaso todo lo anterior para sugerir la urgencia de que las personas que vivimos en casas encontremos una consideración no solo compasiva, sino también admirativa por las personas que viven en la calle. Que al examinar nuestra actitud discriminatoria hacia ellas, no solo encontremos nuestra vergüenza, sino además nos encaminemos a la concepción de nuestra dignidad, pues mientras el habitante de la calle tiene por casa el espacio público, el mundo, y por tanto es rey, inversamente, quienes tenemos casa nos engañamos pensando que la tenemos, cuando la condición humana es la errancia. Es no tener en realidad ninguna casa, es haber nacido, haber sido expulsados al mundo. Los habitantes de casas podremos mirarnos e incorporar la imagen de nosotros mismos al habitante de la calle, al mendigo y al reciclador, como a alguien que nos enseña una verdad sobre el mayor acontecimiento de nuestra vida, el nacimiento, en el que tampoco pensamos. Bien, hoy vamos a hablar en lo que sigue sobre drogas, que es otra manera de salir de nuestra casa y otra manera de estar afuera de nosotros a la que también tenemos todos derecho. Vengan en un momento.